como ustedes saben, un proceso de canonización arranca con lo que hemos dicho, la fama de favores y fama de santidad y favores. Se hace un primer proceso en el que el primer decreto que da el obispo diocesano, en este caso el proceso se hizo en Madrid simplemente por un problema simplemente táctico, de como tenían que venir gentes de Europa, de muchos lugares, pues al final se hizo allí. Entonces, lo primero que se hace, el primer decreto que da el obispo que va a juzgar la causa, es el decreto de fama y favores en general. A continuación viene lo que se llama la fase instructoria del proceso, que es recoger todos los testimonios por escrito, toda la documentación profesional, familiar, militar, civil, etcétera, etcétera, todo el epistolario. Bueno, entonces todo ese conjunto de la prueba instructoria, y después viene lo que se llama la prueba testifical. La prueba testifical fueron 60 testigos en Madrid, y luego se hizo lo que se llama un tribunal rogatorial en Roma. Es decir, que se le pidió al prelado del Opus Dei que nombrara un tribunal y recibiera la testificación de 20 testigos, entre ellos él. Y ese proceso que se hizo en la prelatura en Roma se adjuntó a las actas del proceso. En total han testificado 80 testigos que cubren todo el arco de la vida del siervo de Dios y todas las facetas diversas, los diversos ángulos, diversas virtudes, diversos lugares donde él vivió, etcétera, ¿no? Y la perspectiva profesional, la perspectiva de las virtudes humanas, virtudes sobrenaturales, etcétera, ¿no? El conjunto de la prueba testifical y de la prueba documental, pues en final fueron 15 cajas. La sesión de clausura consiste efectivamente en el lacrado y el sellado de las cajas, y ese momento en que el cardenal de Madrid me nombró portador llevar las 15 cajas a la congregación. Eso es lo que hice el día 22 de mayo de este 2009, ¿no? Entregué en la congregación las cajas. Después ya se ha hecho en la ceremonia de apertura de las cajas, y entonces ahí es donde ahora están estudiando en la congregación el proceso para dar lo que se llama el decreto de validez del proceso, que eso esperamos que estos días ya nos manden el decreto de validez. Una vez con el decreto de validez, pues luego el siguiente paso ya es nombrar un relator, y ese relator dirige la operación, que es reducir las 12 cajas, o sea, por tanto los 12.000 folios, ¿no? Cada caja son 1.000 folios, por tanto los 12.000 folios que constituyen la prueba, ¿no? Hay que reducirlo a 500, que es lo que es estudiable, ¿no? Y eso es lo que se llama un aposicho. Es decir, donde tú demuestras cómo el siervo de Dios ha vivido la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la humildad, la laboriosidad, la fama de santidad en vida, en la muerte y después de la muerte, la armonía de todas las virtudes, el carácter y dones sobrenaturales. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho físico que no tiene explicación, que sucede de modo instantáneo y que es atribuido a la intercesión de un siervo de Dios. Por eso normalmente se suele tender a que los milagros sean médicos, porque son los más fáciles de demostrar, ¿no? Pero vamos, también hay milagros como el de este piloto polaco que se empotró a 250 por hora y salvó la vida, ¿no? Porque llevaba una estampa de Juan Pablo II en el casco, ¿no? Y se encomendó a él antes, ¿no? Parece que esto es uno de esos milagros incontrovertibles, pero bueno, ahí están estudiando dentro de los muchos. Bueno, en ese sentido, cuando sucede un hecho extraordinario, pues se recaba toda la información médica, lo que sea, se buscan los testigos tanto de invocación como de las pruebas físicas, y se hace un proceso, y luego de ese proceso se hace un aposicho y se entrega. Lo que pasa es que no se puede estudiar el milagro, o no se puede dar la aprobación del milagro mientras no esté el decreto de venerable. Por eso es importante que primero vaya el aposicho de las virtudes heroicas y luego del milagro. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en esta temporada mientras la Iglesia juzga? Porque ahora, en definitiva, don José María es el siervo de Dios, todavía no es ni venerable, ni beato, ni santo. ¿Quién puede decir que es un santo? Pues la Iglesia, y la Iglesia lo dirá al final, ¿no? Cuando haya estudiado todo esto. Y mientras tanto, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues eso, meditar sobre su vida, conseguir yo terminar el libro y luego seguir pidiéndole favores y escribirlos.